Están bienvenidos a Agenda Económica. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 8 en punto. Estamos iniciando nuestra revisión de cada jornada aquí en CNN Chile con los temas más importantes del día, un mapa de lo que usted debe estar atento en esta jornada que cierra una nueva semana. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias, con distintas informaciones de sectores bien distintos también y con datos muy relevantes. Partamos revisando detalles de la negociación que ha llevado adelante la minera Escondida con su sindicato de trabajadores número 1, porque ya han llegado finalmente a un acuerdo con un bono de 21 millones de pesos, es lo que ha puesto sobre la mesa la empresa minera, y un crédito blando de 3 millones de pesos, lo que sitúa una oferta récord para este tipo de negociaciones en momentos en que sabemos el precio del cobre también está por las nubes, por sobre los 4,3 dólares la libra, con precio récord también para el metal rojo alcanzados durante este año, lo que le da sustento, según lo que planteaban los trabajadores, a las peticiones. Esto pone fin entonces a la negociación que se estaba llevando adelante y que era seguida con atención por el mercado minero a nivel mundial, por la importancia que tiene este yacimiento para la industria del cobre a nivel global. Ya vamos a revisar más detalles en unos instantes aquí en Agenda Económica. Por otro lado, les contamos que la Superintendencia de Pensiones fijó una histórica multa para la AFP Modelo, una multa por más de 300 millones de pesos en contra de esta administradora de fondos, fundamentalmente debido a incumplimientos en las respuestas o tardanzas en las respuestas a una serie de oficios que se habían enviado a la empresa. Esta falta de información gatilla entonces esta millonaria sanción, la más alta en la historia del sistema previsional, principalmente por este incumplimiento a la normativa. Esto tiene repercusiones, por supuesto, también dentro de la industria en un momento de cambios relevantes para el sector. Vamos a revisar también más detalles en unos minutos. Bien, durante esta semana tuvimos también novedades positivas, afortunadamente, respecto a la creación de empleos acá en Chile. Más de 460.000 empleos creados en el mes de julio. Eso fue lo que reveló la encuesta de estudios longitudinales de la Universidad Católica, y muestra un mercado laboral en definitiva mucho más dinámico. Pero ¿en qué sectores en particular se están creando más empleos en nuestro país? ¿Cuáles son los que están recuperándose con mayor velocidad? En base a los datos también del sitio trabajando.com, que mostró un aumento de la oferta de cupos, específicamente en este portal, de más de 130.000 en julio. Les contaremos detalles de los sectores que están más dinámicos, donde hay más oportunidades de empleo por estos días. Y por otra parte, en materia internacional, ojo con lo que está ocurriendo en China. Resulta que el tercer puerto más grande del mundo, el puerto de Ningbo, está cerrado temporalmente debido a un brote de COVID-19 en ese puerto. ¿Y por qué es tan relevante esto? Bueno, por las dimensiones del puerto y por lo que podría significar también para el comercio exterior chileno, que depende en parte también de lo que está ocurriendo en ese sector. Sabemos además de todos los problemas desde el punto de vista logístico del transporte que ha habido desde el inicio de la pandemia, con problemas de stock, problemas de oferta en una serie de productos. Recuerde lo que ocurrió en el sector automotor, por ejemplo, y además con problemas desde el punto de vista de la demora en la llegada de algunos containers. Y eso significa finalmente problemas de oferta en el mercado local en un momento de alta inflación. Les contaremos más detalles de la preocupación que genera esto también en el sector del transporte marítimo. Por otro lado, revisemos detalles de los mercados del arranque en este día, en un momento también donde surge más preocupación por lo que está ocurriendo con la variante Delta en el hemisferio norte. Revisemos detalles de cómo parten las bolsas en esta jornada. El Eurostock subiendo 0,18% a esta hora de la mañana, Londres subiendo 0,38% y el DAX alemán con 0,39% de ganancia. Por el contrario, Japón en la bolsa de Nikkei cerró con una caída de 0,14%. Ayer el IPSA cerró en terreno positivo, 0,15% de ganancia, tercera jornada consecutiva de alzas para la bolsa local, mientras que el Dow Jones cerró con 0,04% de ganancia, nuevamente también extendiendo la racha positiva para Wall Street. ¿Qué pasó con el dólar? Tema que estaremos analizando en profundidad en nuestra edición de hoy. Cerró en 772 pesos el tipo de cambio acá en Chile.
Bien, partamos revisando en detalle entonces lo que ha ocurrido en las últimas horas y en particular en relación a esta negociación que llevaba adelante la minera Escondida, el principal productor de cobre en el mundo, el principal yacimiento de cobre. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo en la negociación que estaban llevando adelante y que amenazaba con una nueva huelga para este yacimiento que, recordemos, el año 2017 ya había sufrido una paralización de más de 40 días que había generado problemas económicos importantes para Escondida por sobre los 700 millones de dólares de pérdida en aquel entonces. Bueno, y se zanja esta negociación con un bono histórico, un bono de 21 millones de pesos directos como término de conflicto y de 3 millones de pesos más para un crédito blando para los trabajadores que así lo requieran. Un reajuste salarial también que bordearía el 3% para los más de 2.000 operarios del sindicato número 1. Las negociaciones se van a zanjar el día de hoy con la firma del contrato de la negociación colectiva. ¿Y por qué es tan relevante esto? Bueno, porque también pone presión al resto del sector minero. Recordemos que las negociaciones acá en el sector son bien relevantes. Lo que hagan los otros actores, lo que definen otros sindicatos también de alguna manera va determinando el curso de la negociación. Por ejemplo, en la mina Caserones o en Andina, que recordemos también ha anunciado una paralización de funciones en esta mina de Codelco, donde un par de sindicatos también está en la vía de la paralización ante la insatisfacción de la respuesta que ha dado Codelco a sus petitorios. Los pagos comprometidos en la oferta final por la mayor productora de cobre del mundo, entonces Escondida, podrían obligar a otras empresas también a subir un poco más sus ofertas. Hay que estar atentos a eso. Ahora, por el lado de la producción minera, de la producción de cobre en particular, esto supone un alivio también para una noticia que era seguida a nivel mundial. Recordemos que Escondida es la mayor productora de cobre en el mundo, 1,2 millones de toneladas es lo que produce al año, y ese rol es precisamente lo que empujaba al sindicato a presionar por mejores condiciones. Bueno, finalmente llega a término este conflicto, pero veremos cuáles son las repercusiones que tiene también en otros procesos de negociación importantes que se llevarán a cabo este año acá en nuestro país. Por otro lado, en los titulares les contábamos también de esta histórica multa a la AFP Modelo. Más de 300 millones de pesos tendrá que pagar esta administradora de fondos de pensiones, sancionada por la superintendencia. Es la más alta de la historia en el sistema previsional, como les contábamos, y responde principalmente al incumplimiento de la normativa que establece plazos de entrega de información a través de una serie de oficios. En concreto, la administradora de fondos no cumplió con los plazos para responder más de 1.100 oficios que se le enviaron entre el 1 de enero del año pasado y el 31 de marzo de este año. El 25% de ellos tuvo retrasos superiores a 30 días. No respondió además a casi 200 oficios, sencillamente no hubo respuesta a ellos, el 11% del total enviados. Y no es la primera vez que AFP Modelo recibe una multa de parte del regulador. Ya había sido multado en 2019 por 5.000 UF, algo así como 150 millones de pesos, por motivos similares. Bueno, ¿qué han dicho desde la AFP? Fundamentalmente que la pandemia, por un lado, el cierre de oficinas, y por otra parte el primer y segundo retiro de fondos retrasaron algunos de las solicitudes que había levantado la superintendencia en términos de información. De todas maneras, es un dato bien relevante para esta industria que, recordemos, está en momentos bien complejos de cambio profundo y presionados además por los retiros que se están llevando adelante. La AFP, de todas maneras, todavía tiene la posibilidad de apelar a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Esta semana conocimos datos del mercado laboral. Según la Universidad Católica y su centro de estudios y encuestas de estudios longitudinales, cerca de 460.000 empleos se crearon en el mes de julio. Y fundamentalmente el análisis decía: se rompe una tendencia. En el mes de julio se rompe una tendencia a la baja en la creación de puestos de trabajo. Y eso es lo que se ha reflejado también en otras formas de medición y en otras plataformas de búsqueda de empleo. ¿Dónde se están creando los puestos de trabajo? ¿Cuáles son los sectores que están tirando de este carro en momentos en que la creación de empleo aparece como un gran desafío para la economía chilena? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota de Javier Espinosa. No se conocen, pero comparten la misma fila y están en idéntica búsqueda.
Estoy buscando trabajo actualmente. Me encuentro buscando trabajo. Pero así como ellos, miles de chilenos están en busca de una nueva oportunidad laboral y ven con optimismo el futuro, proceso que cada uno desde su realidad enfrenta en paralelo, al igual que miles de chilenos que están desempleados. Escenario que la pandemia recrudeció, aunque Daniel es optimista. Sí, yo estoy buscando en ciencia de datos y la verdad es que se ha abierto bastante la oferta de trabajo. ¿En qué área te gustaría trabajar? Conserjería, todo lo que es área de seguridad. Creo que 2 meses ya se ha visto más difícil que hacia atrás en la pandemia. Ambos tienen distintas sensaciones, pero hay datos concretos y esperanzadores, ya que el escenario para el mercado del trabajo comienza a mejorar. Afortunadamente, lo que encontramos en julio nos muestra un vigoroso crecimiento en el empleo respecto al mes anterior, 462.000 empleos. Así lo estima el estudio longitudinal Empleo COVID-19 de la Universidad Católica, el que asegura que julio fue un mes de creación de nuevos empleos y de recuperación de parte de los 2,4 millones de puestos de trabajo afectados por la pandemia. Las vacantes crecieron en 2,9% respecto a junio, donde más aumentaron las personas con trabajo en 12 meses fue en la agricultura con un 81%. Así que los invitamos a acercarse a nuestros agricultores, a nuestras empresas agrícolas, a las agroindustrias, ya que ahí encontrarán una buena fuente laboral. De este sector valoran el subsidio al empleo anunciado por el gobierno, el que otorgará hasta 250.000 pesos mensuales a mujeres y 200.000 a hombres que encuentren un trabajo durante 2021. La construcción ha incrementado en 37% los puestos de trabajo durante los últimos 12 meses, mientras que el comercio se ha reactivado laboralmente en un 34%. Tiene que ver con el proceso de apertura que tenemos hoy día, sumado a la extensión de la vacunación masiva de las personas. Plataformas de búsqueda de empleo además añaden que las ofertas de trabajo han cambiado durante los últimos meses. Si comparamos la oferta que teníamos hace un año, cuando estábamos en momentos críticos de la pandemia, ahí teníamos principalmente ofertas laborales asociadas a la salud, a la logística. Ahora Salud está en el 6º lugar de las áreas con más ofertas de trabajo en Laborum.com, plataforma que hoy posee 190.000 cupos laborales ofertados, cifra que en la época más dura de la pandemia cayó a 50.000. Hay ciertas áreas donde ahora es más fácil encontrar trabajo. El área comercial y ventas, que tenemos más de 50.000 vacantes en ese sector. Tenemos más de 30.000 puestos de trabajo en área de call center, atención al cliente. Y hay 6.000 puestos en áreas como gastronomía y turismo, campos severamente golpeados por la pandemia. Así surgen opciones para Daniel y Maureen. Siempre, con la mejor disposición. Muy esperanzado a ver si podemos encontrar trabajo lo más pronto posible. Ojalá antes de terminar ser libre. Ojalá, estamos en la mitad, así que vamos a ver cómo nos va. Camino que también recorren miles de chilenos en busca de retomar la realidad laboral previa a la pandemia. Bueno, y estos datos son bien relevantes. Lo que está ocurriendo con el mercado laboral determinan también la discusión que se está dando en el Congreso respecto a la necesidad de nuevas ayudas. Recordemos que el gobierno esta semana anunció la extensión del IFE hasta diciembre. Sin embargo, parlamentarios están presionando ahora para que el IFE correspondiente a septiembre, que originalmente estaba contemplado como la mitad del aporte, sea entregado en un 100%, tal como lo será en los meses siguientes, en octubre y en noviembre. Esa propuesta la han planteado una serie de parlamentarios transversales, desde oposición hasta el oficialismo, pero hay una discusión abierta respecto a la necesidad de estos apoyos en un momento en que está llegando además mucha liquidez a los bolsillos de los chilenos y donde hay una reactivación efectiva del empleo, sobre todo por la preocupación que hay del punto de vista del gasto fiscal. Escuchemos a algunos de los parlamentarios que plantean la necesidad entonces de ampliar el beneficio del IFE el próximo mes. Aquí están diputados de gobierno, de oposición, y queremos comunicarles a ustedes que a través de la Comisión de Desarrollo Social le hemos solicitado al ministro de Hacienda y a la ministra de Desarrollo Social de que el gobierno mande una ley corta, tan simple, que diga que en el mes de septiembre, en vez de pagarse un 50% el IFE, se pague el 100%. En 24 horas este Congreso despacha ese proyecto y permitimos que las familias chilenas, en el mes de la patria, donde lo han pasado tan mal, en vez de recibir un 50% del bono IFE, reciban el 100%. Precisamente cuando votamos la ley
para ampliar el IFE hasta el mes de septiembre y dejando el mes de septiembre con un 50%, yo creo que pocos pensaban que en el mes de septiembre o mes de octubre no íbamos a ver en la misma situación. Por lo tanto, hoy día, entendiendo la complejidad que tienen las miles y millones de familias en Chile, es que hacemos esta solicitud desde la Comisión de Desarrollo Social. Le pedimos al Ejecutivo que analice y que ojalá traiga a este Congreso una ley corta para poder extender el IFE por un 100% para el mes de septiembre. Bien, vamos a cambiar de tema. 8:15 minutos. En los titulares les contábamos que hay algo de preocupación a nivel global en general por lo que está ocurriendo en China, donde fue cerrado un puerto. Y no es cualquier puerto, es el tercero de mayor movimiento a nivel mundial. Hablamos del puerto de Ningbo, que ha debido cerrar temporalmente debido a un brote de COVID-19. De hecho, Reuters informaba que el aeropuerto también ha suspendido sus vuelos desde y hacia Beijing debido a este hecho, un incidente de salud pública, así lo definían las autoridades chinas. ¿Y cuál es la preocupación? Bueno, que este puerto es bien relevante para el comercio internacional. Ya le decíamos, es el tercero más grande y podría suponer nuevas presiones de costos respecto al transporte marítimo, que ya ha estado subiendo. Los indicadores de fletes marítimos, por ejemplo, respecto a los niveles prepandemia, han subido con muchísima fuerza. Y los indicadores de precio, hay índices que miden cómo ha ido evolucionando, revelan que se ha triplicado el valor de los fletes marítimos en algunos casos. Bueno, eso se está viendo ya en el mercado local. Distintas empresas importadoras han planteado que los costos han subido con fuerza y eso repercute finalmente en el precio que pagamos todos acá en el mercado local por algunos de estos productos. Seguramente ustedes lo han notado ya en algunos de ellos. En el sector automotor se nota también y empieza a generar nuevamente otro problema en la cadena de consumo asociado fundamentalmente a demoras en el envío de algunos embarques y contenedores. Así lo están viendo desde acá, desde la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo. Plantean, según lo que cita el diario Mercurio hoy, que esto está presionando la inflación y mientras más sube el costo de los productos, más caro será y el importador tendrá que pasar a costo lo que pueda. Eso significa precios más caros acá en Chile. Y en un momento en que, recordemos, la inflación también ha ido subiendo y empieza a generar algo de preocupación. 4,2% es la inflación esperada para fines de este año. Otro tema para seguir en un momento en que se juntan distintos factores. El precio del combustible también, un tipo de cambio más alto acá en Chile, entre otros aspectos. Bien, 8:17, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso estaremos hablando precisamente de un tema que influye en todo lo que estábamos conversando y en la inflación acá en Chile. Hablamos del tipo de cambio, hacia dónde se está orientando el precio del dólar acá en el mercado local, es lo que estaremos revisando en la entrevista del día. A continuación. Estamos de vuelta ya 8:20 aquí en Agenda Económica para analizar lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, con el precio del dólar, que esta semana lo vimos cerca de los 800 pesos al comienzo de esta semana. Sin embargo, el cierre de ayer estuvo más cerca de los 770. A pesar del repunte de ayer, hemos visto también un retroceso en las últimas semanas que queremos analizar. Para eso estamos en contacto con el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias por conversar con nosotros. Bueno, Ricardo, ya dábamos el contexto, lo vimos en algún momento el tipo de cambio cercano a los 800 pesos, se ha ido alejando de esa frontera. ¿Qué es lo que está influyendo por estos días en el precio del dólar acá en nuestro país? Efectivamente, tuvimos alzas consecutivas durante varios días del tipo de cambio, donde lo vimos acercándose a esos 800 pesos, que es un nivel psicológico muy importante, pero ya en las últimas jornadas se ha visto este último declive. ¿Y por qué? Porque hemos visto que en Estados Unidos se ha liberado un poco de presión. Hay que considerar que el tipo de cambio se está moviendo por factores externos e internos que han sido muy importantes. Ajá. En la parte externa, lo que ha pasado en Estados Unidos es que conocimos datos de inflación al consumidor que fueron alineados a las expectativas e incluso el dato de IPC subyacente, que elimina de la medición todo lo que son los bienes que tienen mucha fluctuación de
precio, especialmente por estacionalidad, salió por debajo de la expectativa, resultó levemente inferior a lo que esperaba el mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque en el último tiempo conocimos datos muy elevados de inflación en Estados Unidos y también favorables datos de empleo y otras cifras económicas. Esos datos que mientras salían positivos, se seguía incrementando la posibilidad de que la Reserva Federal comenzara pronto su retiro de estímulos monetarios. Si comienza este retiro de estímulos monetarios, va a haber menos dólar circulando del que existe en el crecimiento que existe actualmente. Claro. Y eso lo que provoca básicamente son alzas en la cotización del dólar. Como actualmente estamos viendo que ese retiro de estímulos ahora es menos probable, considerando que los datos inflacionarios liberaron esta presión a la Reserva Federal, se generó el efecto contrario, un declive en el dólar a nivel global. Y eso obviamente también tuvo implicancias en Chile, debido a que también tenemos ese factor clave de Estados Unidos. Ricardo, y ese factor, lo que está ocurriendo en Estados Unidos en particular, ¿por cuánto tiempo podría sostener estos niveles del tipo de cambio? Es bastante probable que sea poco tiempo, porque en general tenemos fundamentos que siguen siendo alcistas para el dólar en Chile, tanto en la parte externa y también en la parte local. En lo externo, este dato alivia un poco de presión para la Reserva Federal, pero no quita la presión completa, considerando que las cifras efectivamente en la principal economía del mundo han estado muy sólidas, e incluso miembros de la Reserva Federal han dicho que es probable que se necesite un pronto retiro de estímulos, porque si no se puede sobrecalentar la economía. Si se mantienen los estímulos monetarios actuales, Sebastián, es muy probable que se consiga un crecimiento económico sólido, pero acompañado de una elevada inflación. Y eso es cuando se sobrecalienta una economía. Para poder evitar ese sobrecalentamiento, hay que comenzar a subir las tasas o a retirar los estímulos monetarios, en este caso, para posteriormente subir las tasas y así liberar esa presión inflacionaria. Es el único factor que lo puede lograr en este momento. Y en base a eso, obviamente que se espera que la Fed pronto comience este retiro de estímulos, por lo tanto, debiéramos seguir viendo una apreciación del dólar, esto hablado a nivel global. Ricardo, ahora entiendo que el diferencial de tasa, es decir, cómo está la tasa local, también influye en esto. Y en ese sentido, el Banco Central también ha dado sus propias señales acá en Chile. ¿Hacia dónde podría influir entonces, en qué sentido, en el tipo de cambio, lo que está ocurriendo acá con las tasas? Efectivamente, de hecho, en la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que en Capitalia tenemos la suerte de responder, se está especulando que ya se vienen 2 alzas de tasas consecutivas por parte del Banco Central de Chile. Esas alzas de tasas lo que está indicando es que la economía chilena viene por una muy buena recuperación. Los apoyos gubernamentales, los retiros de fondos de AFP ha apoyado bastante en esta reactivación económica, y obviamente que a medida que siga esta economía recuperándose, se necesita lo mismo que se necesita en Estados Unidos, comenzar un proceso de alza de tasa o de políticas monetarias que no sean tan expansivas, porque si no se va a sobrecalentar la economía. En Chile veníamos con inflación bastante controlada, ligeramente cerca de la parte alta del rango meta del Banco Central, pero en la última cifra ya se disparó la inflación. Y esa inflación que se ha disparado y que probablemente se mantenga al alza en los próximos meses, va a generar que el Banco Central de Chile tiene que comenzar su proceso de alza de tasas, bueno, ya lo comenzó, mejor dicho, tiene que continuar este proceso de alza de tasas, y eso es una presión alcista para la moneda local. Eso implica de que por diferencial de tasa el peso se aprecia frente al dólar, por tanto el dólar tiene una presión bajista, pero solamente por el factor de diferencial de tasa. Hay que considerar de que en la parte interna en nuestro país tenemos una situación aún de incertidumbre política, y esa incertidumbre política puede ser clave para seguir viendo una apreciación. Sí, y me imagino que es difícil hacer con precisión un análisis de qué es lo que está pesando y ponderarlo de alguna manera. Pero en estos momentos, Ricardo, ¿qué factor crees tú que empieza a influir más en las proyecciones de aquí hacia fin de año? Si es que la situación política, la incertidumbre precisamente, como tú lo mencionabas, o otro tipo de factores. Sí, hay que considerar que hoy en día tenemos un mix de factores, Sebastián, que están impactando, pero lo más importante por lejos es que el mercado está viendo qué está pasando con la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el principal banco central del mundo y por lejos es quien tiene una mayor cantidad de inyección monetaria a nivel global. Perfecto. Por lo tanto, si comienza su proceso de retiro de estímulos, eso va a generar de que el dólar se siga apreciando en el mundo y obviamente va a tener una repercusión a nivel local. Pero también hay que considerar de que hay una situación de incertidumbre en Chile, pero también en el
continente. ¿Y por qué hablo del continente? ¿Por qué hablo de América Latina específicamente? O de Sudamérica. Por algo muy sencillo. Porque cuando ingresan flujos, por ejemplo, en fondos de inversión que están indexados a lo que suceda en Sudamérica, si en la situación de los países sudamericanos no es la mejor, que hoy en día estamos viendo situación de incertidumbre en varias economías de nuestros vecinos, eso implica de que también ingresan menos dólares a Chile por efecto rebote, porque claro, obviamente si alguien quiere invertir en Sudamérica, también va a invertir en Chile. Si es que no quieren invertir, como sería la situación actual, ingresan menos dólares. Y esa situación implica que el dólar también se aprecia, ¿sí? Sí. Ricardo, por último, entonces, con esos antecedentes, la posibilidad de que se rompa la barrera, esa frontera de los 800 pesos, no es tan lejana, ¿no? No, para nada lejana. De hecho, es muy probable que lo veamos pronto, esa ruptura de los 800 pesos, especialmente si la FED es mucho más concreta en sus comentarios, en decir que va a comenzar su proceso de retiro de estímulos. Sí. Y también no hay que olvidarse la incertidumbre política que viene en Chile, especialmente porque no hay ninguna claridad de quién va a ser el próximo presidente, y también la Convención Constituyente ha generado más dudas que certezas, lamentablemente, y eso también es un factor de incertidumbre adicional hacia el país. Por supuesto, y en la medida que se vayan despejando algunos de ellos, vamos a ver también variaciones ahí en el tipo de cambio. Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Gracias, Sebastián, por la invitación. Que tengan buen día. Bien, 8:28, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina, a continuación en Conexión Global. Que tengan un buen día.